Bienvenidos a Área 4, el video de Área 4. Ya hemos visto Área 1, Área 2, Área 3, ejercicios de cálculo de área a través de integrales, porque el área, obviamente el área es una medida que se mide en metros cuadrados, bueno, en centímetros cuadrados, en metros cuadrados, en kilómetros al cuadrado, bueno, depende de lo que estemos midiendo y en qué dimensiones, pero el metro cuadrado es una medida que se utiliza, por ejemplo, para medir la extensión de un terreno y, bueno, ponerle un valor a la propiedad por metro cuadrado. Obviamente sabemos que por cuestiones inmobiliarias el metro cuadrado en la zona sale tanto. Bueno, a partir de ahí uno puede evaluar cuánto sale la vivienda de uno, ¿no? Hay que distinguir si son metros cuadrados cubiertos y no cubiertos. Bueno, lo que quiere decir, bueno, en realidad lo que hacen los ingenieros, arquitectos, o lo que hace cualquier inmobiliaria es medir los metros cuadrados de un terreno. Como habíamos dado un ejemplo, el metro cuadrado de un terreno, si yo tengo un terreno de, qué sé yo, de 7 metros de ancho por 10 metros de fondo, o 20 metros de fondo, 10 de ancho y 20 de fondo, o sea, de largo. Y bueno, los metros cuadrados se hacen así, 20 metros de largo por 7 metros de ancho, va a ser 20 por 7, 2 por 7, 14, 140 metros cuadrados. Sí, 20 por 7, ¿no? Entonces me dan la cantidad de metros cuadrados, la medida en superficie que tiene el terreno, después de ahí se evalúa, según la zona, cuánto salen dólares por metro cuadrado. En fin, es una medida, la medida de superficie es una medida geométrica muy usada en la vida cotidiana, en el rubro inmobiliario y en la economía también, por supuesto. Bueno, nosotros estamos ahora calculando áreas debajo de una cierta curva, que es una función, o entre dos curvas de dos funciones, como vimos en el video de área 1, y como procesamos un ejercicio en área 2 y en área 3. En área 2 y área 3, el mismo ejercicio, hicimos un ejercicio de parcial, de final, y tuvimos que calcular el área encerrada entre cuatro curvas. Creo que la y igual a x cuadrado menos x menos 2, x igual a 2, x igual a menos 2 y el eje x. El eje x siempre es la recta y igual a 0 y el eje y siempre es la recta x igual a 0. Hay que tener en cuenta bien esas cosas porque a la hora de hacer cálculo de área, el área tiene que estar encerrada simultáneamente o a la vez o contenida al mismo tiempo por todas las curvas que da el problema. No hay ninguna curva que esté de más. Todas las curvas deben ser el contorno o el perimetraje de la región o el área que yo tengo que calcular. No hay ninguna que esté de más ni de menos. Todas las curvas que me presentan en un ejercicio de cálculo de área no van a ser otra cosa que el contorno o el perimetraje de toda esa área o de ese recinto que yo tengo que calcular. Vimos ya un ejercicio, vamos a hacer otro ejercicio de final. Y por sobre todas las cosas, es muy importante a la hora de hacer cálculo de área, salvo raras excepciones que después podríamos mencionar, el tema de graficar. Graficar es fundamental. Obviamente los gráficos de funciones no van a ser complicados, son funciones, qué sé yo, función lineal, función cuadrática, función polinómica, qué sé yo, puede ser una función homográfica, una función exponencial, logarítmica. Hemos graficado en videos pasados y hemos hecho estudios de funciones o mini estudios de funciones, de muchas funciones, y cuando terminamos de hacer el estudio de funciones hacemos un gráfico estimativo. Más allá del método rudimentario que utilizábamos en el colegio secundario de hacer una tabla y tirar valores y tirar puntos y graficar. O eso me puede ayudar intuitivamente, pero siempre sale mal el gráfico. Pero más o menos los gráficos de funciones conocidas, eventuales, que aparecen en el análisis, yo los puedo procesar. Más allá que en una calculadora gráfica lo haga, pero en un examen no me van a dejar usar calculadora gráfica. Entonces, es muy importante, yo diría que todo reside en un buen gráfico de todas las curvas que me den en el problema. Grafico todas las curvas, una vez que grafico todas las curvas, todas las funciones, entonces veo cuál es el recinto encerrado, o sea, ese recinto va a contener un área, veo cuál es el área encerrada, porque todas esas curvas, vuelvo a repetir, van a ser el contorno de toda el área que tengo que calcular. Todas a la vez, al mismo tiempo tienen que encerrar un área.
Y bueno, de ahí tengo que aplicar como el tercer paso, es la fórmula de cálculo de área, que era la integral entre A y B de la función que está en el techo menos la función que está en el piso. Bueno, cuando hago la integral, me queda una integral, esa integral, bueno, tendré que aplicarle la regla de Barrow, como vimos en los videos pasados. Supongamos que esa integral me da una f grande, que es la integral que yo calculo, como siempre calculé con o sin métodos. Generalmente estas integrales son inmediatas, salen sin aplicar métodos, cuando se trata de cálculo de área por lo general. Entonces calculemos la integral y después aplicamos la regla de Barrow. Como la integral va a estar definida entre dos extremos de integración entre A y B, donde B es el extremo superior de integración y A es el extremo inferior de integración, esa integral, que la llamo f grandota, aplico la regla de Barrow, va a ser esa f grandota evaluada en B menos esa f grandota evaluada en A. Siempre es menos, por la regla de Barrow. Ese es el último paso que tengo que hacer. Y cuando calcule eso, me tiene que dar el área. El área suma la medida siempre mayor que 0, positivo. No me puede dar un área igual a 0 o un área negativa. Si me llega a dar eso, me llega a dar 0 negativa, hay que revisar el cálculo. Ojo. Vamos a hacer un ejercicio de final. Acá quiero hallar el área. Encerrada por I igual a x al cubo e I igual a x. Fíjense, el enunciado es de parcial, pero de final. Los ejercicios de área no son difíciles. Siempre y cuando sepa graficar, el gráfico me ayuda intuitivamente muy bien a localizar el área y a hacer el cálculo de área correcto. Yo expliqué en el primer video de área 1 los 3 pasos a seguir, ¿no? El método, en ese paso, el método para cálculo de área, en forma ordenada y prolija. Paso 1, paso 2 y paso 3. El paso 1... El paso 1 es graficar. Cuando grafico, tengo que graficar esta función y esta función. O estas curvas, en general. Bueno, graficar eso es fácil. Lo hemos hecho muchas veces, claro. ¿Salió bien, No siempre sale bien, porque uno escribiendo en el pizarrón medio como que me gusta hacer lo más prolijo posible. Espero que lo logre. Bueno, I igual a x al cubo. Bueno, nosotros, I igual a x al cuadrado era la parábola, pero I igual a x al cubo no es la parábola, no es una función cuadrática. Pero bueno, uno más o menos se arregla con un gráfico, uno tira valores, en el caso de ayudarme tirando valores. Si x vale 0, me queda 0 al cubo, 0. Si x vale 1, me queda 1 al cubo, 1. Si x vale menos 1, bueno, menos 1 al cubo es menos 1 por menos 1 por menos 1, según la regla de los signos, menos 1. Bueno, y así sucesivamente, puedo estar todo el día tirándole valores. ¿No? Puedo seguir tirando valores, qué sé yo, para 2, es 2 al cubo 8, para menos 2, menos 2 al cubo menos 8. Bueno, le tiro valores. Pero bueno, no voy a estar todo el día tirándole valores. Si más o menos graficamos esto, para 0, me queda el punto 0. Para 1, 1. Para menos 1, me da menos 1. Bueno, para 2, 8, para menos 2, menos 8. Bueno, puedo seguir graficando. No voy a hacer todo el gráfico. Pero bueno, digamos, no todos los puntos. Pero si grafico esto, a ver si me alcanza el lugar. Bueno, 8, no sé, debería estar por acá arriba. No lo voy a hacer a escala, pero debería estar por acá arriba. Y para menos 2, bueno, ahora sí borro la tablita.
Para menos 2, menos 8. Bueno. Esta forma casera y rudimentaria, ojo que no está hecho a escala, ¿no? 1, 2, 3, 4, no llega hasta 8. Tendría que hacerlo a escala y bien, ¿no? Lo que pasa es que no me alcanza el pizarrón, claro. Qué viveza. Entonces, para menos 2 es menos 8 este punto. Bueno, si más o menos voy graficando, me va a quedar una cosa así. No tiene por qué ser exacto el gráfico. No tiene por qué ser exacto. Yo lo grafiqué así nomás. O sea, no tiene por qué ser perfecto, ¿eh? En realidad debería ser mucho mejor de lo que estoy graficando. Si quiero lo puedo graficar mejor, claro, peor. Pero bueno, uno dice, bueno, hacemos un gráfico mejor. Bueno, sos muy exigente. Pero, ¿podría hacerlo mejor? Sí, también lo podría hacer peor. Pero obviamente que la calculadora gráfica lo haría mejor que yo. Bueno, sí. A ver, no sé, se me ocurre. A ver. ¿Sí? Una cosa. Tampoco tiene que ser tan perfecto, ¿no? O sea, a menos me salió bien acá. Ahí está. Una cosa un poquito más bonita. No tiene que ser exacto. Tengo que tirar a hacer, yo borré la tabla de valores. Unos cuantos valores ayudan a entender más o menos cómo va a ser el gráfico. Esta es la gráfica de y igual a x al cubo. Bueno, la gráfica de y igual a x, bueno, esto es fácil. Si quiero, puedo tirar valores con y igual a x también. Sí, claro. Si no me acuerdo, bueno, en el apuro, para 0, 0, para 1 es 1, para menos 1, menos 1. Bueno, y así sucesivamente, para menos 2, para 2 es 2, para menos 2 es menos 2. Se supone que ya está, con un par de valores que tire suficiente. Acá tengo un par de puntos, 0, 0, 1, 1. 0, 0 sería este punto, y 1, 1 sería este. O sea que la recta tácitamente pasa por esto. Si yo ya tengo 2 puntos, por una sola recta pasa digamos, por 2 puntos pasa una sola recta. Esto lo hemos visto en viejos videos ya. Entonces, bueno, trazo una recta. ¡Ah! Ahí está. ¿Se ve la recta que tracé? Sí, me doy cuenta. Y igual a x. Es la recta que pasa por 0, 0 y 1, 1. También pasa por menos 1, menos 1, porque en menos 1 vale menos 1. Pero con solamente tener 2 puntos, por la propiedad euclidiana de la geometría griega, podríamos decir, pero además de la geometría analítica de la que estamos hablando, dado 2 puntos, por 2 puntos pasa una única recta. Entonces, si yo tengo 2 puntos de la gráfica de la función lineal, ya está, trazo la recta. Se supone que después va a pasar por otros puntos, claro. Por ejemplo, por menos 1, 1. Yo trazo 0, 0, trazo 1, 1, pasa una recta, bueno, listo, ¿qué va a hacer? Ahora, ya hice el trazado de las dos funciones. Yo tengo que encontrar el área encerrada por estas dos gráficas. Ya las hice. Ahora, yo tengo que observar intuitivamente qué área, así intuitivamente a través del gráfico, ¿no? ¿Qué área encierran ambas curvas? ¿Qué área encierran ambas curvas para vos? Ahí que va de menos 1 a 0 y de 0 a 1. Claro. Bien. O sea, vamos a hacerlo así. Rayita. Taca, 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 taca. Se ve finito, ¿no? Este Sí, pedacito sí. de área. Te das cuenta. Claro. Más este pedacito de área. Que le puse rayita. Ahí se ve perfecto. Podría haberlo hecho más grande, más estético. La calculadora gráfica de GeoGebra, por ejemplo. Genial. Lo hace y otros programas también. Están en las calculadoras gráficas, hay millones en internet. Pero con un buen pulso, siempre recomendable esto hacerlo en una carilla aparte. Bien prolijito, con colores, con lápiz, porque hay que borrar.
Primero con lápiz, hacerlo prolijito con lápiz, con tabla de valores. Si yo ya me conozco el gráfico, lo hago. Y si no, bueno, si es una lineal tirando 2 puntos, traspaso una sola recta. Si es una cuadrática, vimos en el video de área 2 y área 3, sobre todo área 2, cómo graficar la cuadrática. Y eso de cómo graficar una cuadrática había 3 propiedades. La propiedad de sacar las raíces, el vértice y el valor de A. Si A es mayor que si el valor de A es AX cuadrado más BX más C, el coeficiente que multiplica X cuadrado. Si A es mayor que 0, entonces la parábola ríe. Si A es menor que 0, llora. O sea, ciertos artilugios, propiedades que son propias de la función cuadrática que me posibilitan graficar. Y después, funciones eventuales, qué sé yo, logaritmo de X, y a la X, y a la menos X. Esas gráficas las hemos visto en videos pasados y sabemos graficarla, pero siempre esa tablita de valores del secundario siempre me ayuda intuitivamente a ubicar, si hago bien las cuentas, los puntos correctamente por donde va a pasar la gráfica de la función. En este caso, igual a x al cubo, tengo que hacer una tablita de valores para saber cómo es, y nos quedó así. Una vez que yo ya proceso los gráficos en forma correcta y prolija en esa carilla, aparte, bien prolijamente, tengo que detectar cuál es el área encerrada por todas las curvas a la vez, simultáneamente. Vos lo dijiste, tengo este pedacito de área más este pedacito de área. Tengo 2 áreas. Yo tengo área 1 y área 2. Tengo 2 pedacitos de área que simétricamente son iguales. Bueno, no vamos a probar ahora la simetría, pero esta parte de la curva es simétrica a esta parte de la curva, y la recta esta también, esta parte de la recta es simétrica a esta parte. Bueno, por cuestiones de simetría geométrica, esta área tiene el mismo contenido que esta área de acá. Vamos a ver que área 1 va a ser igual a área 2 por simetría gráfica. No voy a hablar de simetría, ni probar simetría, ni nada por el estilo. Es un tema profundo de la geometría. Pero vemos que son iguales. Y vamos a hacer el cálculo y vamos a ver que las áreas, esas 2 áreas son iguales. Pero hay que hacer el cálculo. Ahora, el segundo paso, ¿cuál era? Nosotros hicimos gráfico. ¿Cuál era el segundo paso? A ver. Segundo paso. No me gustó la línea. Me altera la mente. Me gusta esto. Es mucho más prolijo. Paso 2. ¿Cuál era el paso 2? Puntos de intersección. Esto es fundamental también, este paso es esencial. Bueno, son todos los pasos importantes. Pero puntos de intersección. ¿Qué había que hacer cuando uno sacaba los puntos de intersección entre 2 funciones? Entre 2 gráficas de 2 funciones. ¿Qué significaba punto de intersección? El punto de intersección es donde ambas funciones chocan, por así decirse. Bien, se cruzan, se cortan, muy bien. Se cruzan bien. o se cortan, claro. Claro, y se cortan, y al cortarse arrojan el mismo valor de i. Como arrojan el mismo valor de i, hay que igualar las funciones matemáticamente, y al igualarlas despejo x, y al despejar x encuentro el valor de x donde está el punto de intersección. Por ejemplo, puntos de intersección podría ser este punto, donde las 2 gráficas conjugan, se cortan, se cruzan, acá también, y aquí también. Lógicamente, en esos puntos vemos que ambas funciones, ambas curvas, vemos que coinciden gráficamente, pero arrojan el mismo valor de i. Si arrojan el mismo valor de i sobre el eje de ordenadas, entonces las 2 funciones debo igualarlas. Y al igualarlas matemáticamente, algebraicamente, despejo el valor de x. El valor de x donde se van a cruzar, que en este caso va a ser en x igual a 1. Pero esto porque me salió perfectamente el gráfico. Pero ¿qué pasa si tengo mal pulso o el gráfico no me ayuda a visualizar que exactamente se cortan en x igual a 1? Acá porque salió de ganga. Pero ¿qué pasa si el gráfico no me ayuda o hago mal el gráfico y no veo que x igual a 1 sea el punto de intersección, a pesar que sé que es un punto de intersección, pero no sé bien este valor? ¿Por
porque este lo saqué haciendo la tablita. Entonces, hay que igualar las funciones y despejar correctamente x para saber exactamente cuáles son los valores de x donde las dos gráficas se cruzan. Bien. Entonces lo que tengo que hacer es igualar siempre las funciones. Lo pongo así, o sea, para puntos de intersección, igualar las funciones y despejar x. Esto lo hemos visto ya en área 1, en área 2 y en área 3. Los invito a repasar y a rever esos videos. Entonces, bueno, ahora lo que tengo que hacer es igualar ambas funciones. En este caso las dos funciones son igual a x al cubo y igual a x. Bueno. Entonces, igualo las dos funciones, que tengo las dos funciones, ¿no? Porque vemos que la gráfica de y igual a x al cubo se cruza con y igual a x. Entonces, las dos funciones son y igual a x al cubo y de y igual a x. Me mandaron un mensaje por clase, perdón. Las dos funciones son y igual a x al cubo e igual a x. Igualo. Muy bien. Bueno, ahora llegó el momento de hacer álgebra y despejar x. A pesar de que acá me salió de maravilla el valor de x donde se cortan, pero ¿qué pasa si yo hago mal el gráfico o no lo veo muy bien? Porque acá hice la tabla de valores y me salió justo que en x igual a 1 se cortan igual a x y igual a x al cubo, pero si no hubiese hecho tabla de valores o no me hubiese salido tan bonito el gráfico, tengo que hacer esto y despejar x para saber dónde se localiza, en qué valor de x exactamente se localiza o se localizan los puntos de intersección. Que son este y este. Despejo x. ¿Cómo despejarías x? Esto es importante. Lo hemos visto muchas veces, inclusive para estudio de funciones y cuando igualábamos funciones y hacíamos ecuaciones. Esto lo tenemos que saber hacer bien. ¿Cómo despejamos x? Acá, ojo, cómo despejamos x. O sea, tiene que quedar igual a 0. Bien, eso me está gustando. ¿En qué O forma? sea, quedaría x a la 3 menos x es igual a 0. Muy bien. Me gustó, porque lo hemos enfatizado muchas veces en ecuaciones, en funciones, en estudio de funciones, o cuando igualamos dos funciones. Y cuando yo igualo dos polinomios, vos lo dijiste muy bien, hay que pasar todos los términos al primer miembro e igualar a 0. Eso es lo correcto que hay que hacer. O sea, esta x que está sumando pasa restando. Muy bien. Esto es lo correcto que hay que hacer. Ahora después voy a decir lo que es incorrecto para repasar lo que no se debería hacer. Pero ahora estamos haciendo el camino correcto. Cuando igualo dos polinomios, paso todos los términos al primer miembro. Y ahora lo hago también con esta intención de poder despejar fácilmente x. Porque yo tengo x al cubo y x. Entonces uno dice, bueno, ¿qué hago acá? Vamos, lo hicimos para estudio de funciones muchas veces. Siempre decíamos que cuando igualamos dos funciones, o cuando derivamos una función igualábamos a 0, o cuando teníamos un polinomio igual a 0, en ecuaciones, viejos tiempos, siempre hay que intentar sacar factor común. ¿Me explico? Sí. Casos de factoreo, ¿eh? Casos de factoreo, sacar factor común, diferencia de cuadrados, cuadrado de binomio, ¿no? O en el peor de los casos, si el grado es mayor o igual a 3, tengo que aplicar la regla de Ruffini para factorizar el polinomio, pero en este caso, no, este polinomio es de grado 3, acuérdense que el grado del polinomio es la mayor potencia del polinomio. Pero acá no hace falta aplicar Ruffini, porque yo ya tengo, cuando yo tengo que todos los términos tienen x, la primera intención de factoreo es, el primer caso de factoreo, sacar x factor común. Antes de matarme con Ruffini, ya sé que de grado mayor o igual a 3 debería aplicar Ruffini, no. Pero ¿qué pasa? Acá tengo todos los términos con x.
Entonces puedo, y lo primero que debo hacer es jugarme por el primer caso de factoreo, sacar X factor común. O sea, de acá saco X factor común, me queda X al cuadrado menos 1. Ahora, si esto está bien sacado factor común, sí, porque si aplico propiedad distributiva y lo vuelvo a multiplicar, recupero tácitamente lo que tenía al principio. Porque X por X cuadrado es X al cubo, X por menos 1 es menos X. Ahora, ¿cuándo debería haber aplicado Ruffini? Observación. Ruffini lo aplico si tengo un término sin X. O sea, sin X es esto. Si yo hubiese tenido X, ejemplo, ¿no? Ejemplo, claro. Después lo borro. X al cubo menos X menos 1. A ver, vamos a... Pongamos, ¿no? ¿Qué sé yo? Más 1, menos 1. Estoy inventando, ¿no? Estoy inventando. Sí. Ahí está. Así, por ejemplo. X al cubo menos X menos 6. Igual a 0. Y bueno, acá sí. Grado mayor que grado igual a 3. Aquí aplico Ruffini. Bueno, una raíz a ojo. Una raíz a ojo. Por decir a ojo. Que sin aplicar el método de Gauss, que hay un método para poder sacar las posibles raíces racionales de un polinomio, que lo he visto en viejos videos, pero no voy a hacer ahora colación de eso. Una raíz a ojo es 2. Porque si yo hago 2 al cubo menos 2 menos 6, esto me queda 0. Y después hay que aplicar Ruffini. ¿No? Aplicaba el Ruffini. Tenía que estar ordenado y completo, o sea, de mayor a menor potencia, y tiene que estar completo porque tienen que estar todas las potencias. Y si no está la potencia, acá por ejemplo x cuadrado, le agrego la potencia 0 por x cuadrado. Entonces lo ordeno, acá pongo la raíz dato, esto es un repaso ligero. El coeficiente de x al cubo es 1, después viene 0x cuadrado, o sea, se pone 0, después menos 1, y después menos 6. Entonces se bajaba el 1, 2 por 1 es 2, 0 más 2 es 2, 2 por 2 es 4, sigo el 4 acá, menos 1 más 4 es 3, 2 por 3, 6, pongo el 6 acá, 6 más 6, 0, el resto tiene que dar 0 siempre, obvio, cuando se trata de poner acá una raíz dato, en la raíz a ojo. Bueno, entonces ¿cómo me quedaba factorizado ese polinomio bonito? Me quedaba así. X menos 2 Claro. por X X menos al 2, siempre cuadrado. se pone, está bien, acá se pone X menos la raíz a ojo, ¿no? Siempre. O sea, este polinomio bonito me queda así, X menos 2 por estos coeficientes que me van a indicar el polinomio bajado un grado. Si yo trabajaba con grado 3, este polinomio que queda acá es de grado 2. O sea, va a ser 1, este 1 por x cuadrado, más 2x, más 3. Entonces este polinomio bonito que está acá, no es otra cosa que este polinomio de acá. Entonces me quedó factorizado. O sea que este polinomio bonito, x al cubo menos x menos 6, x al cubo menos x menos 6, x al cubo menos x menos 6, es igual a x menos 2 por x cuadrado más 2x más 3. Después tendré que igualar a 0. Pero yo lo factoricé para aplicar una propiedad que la aplico siempre y toda la vida y la he mencionado millones de veces, inclusive en estudios de funciones. Cuando tengo el producto de dos números reales igual a 0, o un factor es 0 o el otro factor es 0. Por ejemplo, si yo tengo A por B igual a 0, o A vale 0 o B vale 0. Estoy aplicando esa interesante propiedad a este caso. ¿Por qué lo hago? Para hacer más fácil el cálculo.
Porque esto lo puedo hacer, esto lo puedo igualar a 0, y esto lo puedo igualar a 0. Entonces igual a 0 cada factor y espejo x. Acá tengo que aplicar la resolvente, ¿no? Que cuando apliquen la resolvente no va a existir raíces reales, van a existir raíces complejas. O sea, me va a quedar, cuando aplique la resolvente, me va a quedar la raíz de un número negativo, entonces no existen números reales. O sea que esto no puede llegar a ser igual a 0 en reales, la única raíz es x igual a 2, porque cuando igualo x menos 2 a 0 me queda x igual a 2. Bueno, esto es un repaso a la ligera de lo que habría que hacer en el caso de aplicar el método de Ruffini. Pero acá no voy a aplicar el método de Ruffini porque primero lo que me tengo que jugar es sacar factor común, que es más fácil, y entonces me queda x por x cuadrado menos 1 igual a 0. Y ahora que me quedó factorizado, como lo dije recién, si yo tengo el producto de dos números reales, a por b igual a 0, o a vale 0 o b vale 0. La intención es esa. La intención de factorizar es aplicar esa propiedad. O sea, o x vale 0 o x cuadrado menos 1 es igual a 0. Y ahí despejo x. Ahora lo que voy a hacer es borrar esto de Ruffini porque es un repaso a la ligera importante, porque podría haber quedado así el ejercicio que x al cubo menos x menos y igual a 0. Bueno, ¿qué hago ahí en ese caso? Bueno, Ruffini ahí vas a igualar a 0 cada factor. Esto no va a tener raíz y la única raíz va a ser x igual a 2. Pero eso sería en el peor de los casos. Pero acá estamos en el mejor de los casos. Puedo sacar el factor común y lo que tengo que hacer es igualar x a 0 y x cuadrado menos 1 a 0 y ahí despejo x. Ahora borro eso, lo de la observación de Ruffini. Me gusta detenerme en cuestiones de álgebra porque acá meten la pata. Todo el mundo mete la pata cuando despejo. Meten la pata hasta el hoyo. Entonces, justamente, no puede ser que estemos o que tengamos problemas algebraicos a la hora de calcular estas cosas que son simples. Bueno, entonces me quedó o x es igual a 0 o x cuadrado menos 1 igual a 0. ¿Cómo despejo esto? Fácil. El 1 que está restando va sumando. ¿Y ahora qué hago? Ojo. Módulo de x es igual a la raíz de 1. Si aplico raíz cuadrada en ambos miembros, no hay que olvidarse que si hago la raíz par de x elevado a un número par, no es el hecho de simplificar así groseramente como en el secundario, no. Cuando voy a la raíz par de x a la par, queda módulo de x. Ahora, si es raíz impar, si es x a la impar elevado a la raíz impar, no pasa nada. Por ejemplo, si yo tengo la raíz cúbica de x al cubo, bueno, ahí sí lo puedo groseramente, como en el secundario, simplificar el cubo con la raíz. Me queda x, no queda módulo. Pero cuando es la raíz, qué sé yo, raíz cuadrada de x cuadrado, es módulo de x. Si es raíz cuarta de x a la cuarta, es módulo de x. Si es raíz sexta de x a la sexta, es módulo de x. Es una propiedad de módulo. No olvidarse de eso. ¿Por qué? Porque acá hay dos resultados. Por propiedad de módulo, o x vale 1, o sea, por definición de módulo, x vale 1, o x es igual a menos 1. Y ahí ya resolví la ecuación. Y bueno, justamente son los puntos de intersección que tengo. 1, menos 1 y 0. Son los valores de x donde están alojados los puntos de intersección, los 3 puntos de intersección y nada más. Y una vez que yo ubiqué los puntos de intersección, buenísimo, esos puntos de intersección me van a servir para hacer el tercer paso, donde voy a tener que aplicar la regla de Barrow y poder calcular por separado el área 1 y el área 2. Al final del día, una vez que calculé área 1 y área 2, hago la suma de área 1 más área 2 y me da el área total encerrada por las dos curvas. Y terminó el chiste. Y ahí ya fue. Bueno, ese es el tercer paso que hay que hacer. La observación era la siguiente. ¿Qué hubiese, digamos, lo que está mal, hay que aclararlo también? Mucha gente hace en el examen la resolución de esto así. Esto que voy a hacer, pésimo, horrible y espantoso. Multiplican acá por 1, bueno, x por 1 es x, pero lo que hacen es pasar esta x multiplicando, dividiendo. Eso es horrible, espantosamente horrible. Porque y hacen así, simplifican el cuadrado, porque es cociente de potencia de igual grado, ¿no? Se restan los exponentes, porque esta x es x a la 1, 3 menos 1 es 2, queda x al cuadrado acá arriba. Hacen un despelote bárbaro, bueno, y después siguen el problema. No lo voy a seguir, porque esto está mal. ¿Por qué no se puede pasar? Porque
Yo no puedo pasar la X así, alegremente multiplicando, dividiendo, porque yo no sé si X vale 0. ¿Qué pasa si X vale 0? Si X vale 0 no puedo pasar el 0 multiplicando, dividiendo, porque dividir por 0 no se puede. Esto está mal. Pues no estoy seguro que X sea distinto de 0. Porque si llega a ser 0, se pudrió todo, porque dividir por 0 no me lo permite el algoritmo de división de Euclides. Entonces, mal, horrible y espantoso. Estos son errores, falencias y vicios que uno trae del secundario. Mal. Así se hace. Se saca X, digamos, se pasa la X para acá, se saca X factor común, se iguala a 0 cada factor. Ojo, lo aclaro. Bien, quedan 3 minutos. Bueno, perfecto. Si quedan 3 minutos, lo veremos en el próximo video, el último paso. Bueno, ahora sí, ya sé los valores de X donde están los puntos de intersección. X igual a menos 1, X igual a 0 y X igual a 1. Y ahora lo que hay que hacer, el tercer paso, calcular el área 1, el área 2, por la regla de Barrow y terminar el cálculo. Al final del problema, lo que hay que hacer es sumar área 1 más área 2 y me da el área total encerrada por las dos curvas. Y listo. Bueno, como falta poquito tiempo, no tiene sentido hacer el cálculo porque no me va a alcanzar 2 minutos y medio. Así que nos vemos en área 5 y terminamos el cálculo de este hermoso problema. No se la pierdan porque no van a poder dormir esta noche. Así que bueno, nos vemos en área 5. Chau, chau.